Pedro, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémola te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Martín, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Pedro. Bueno, nos preguntaban los oyentes en la jornada de ayer por qué en algunas zonas del interior, sobre todo en el norte, no se consiguen garrafas de gas justamente. ¿Y esto tiene que ver con la escasez de gasoil, Pedro? Sí, está viendo bueno, ustedes lo viven ahí en otro rubro, ¿no? Me imagino, a diario, con el faltante de gasoil en el interior, nosotros lo vivimos porque todo el gas licuado de petróleo se debe transportar a las plantas de fraccionado, después una vez que está envasado a los distintos comercios y usuarios con camiones, y todos esos camiones usan gasoil. Entonces la realidad es que está escaseando el gasoil, el poco que hay se paga a precios muy altos, hasta 230 pesos el litro, y además cuotificado, ¿no? Entonces hay un problema que nos está afectando, una paradoja, ¿no? Falta energía para transportar energía. Claro. Ahora, a ver, Tucumán y otras provincias funcionan justamente con la red de gas natural, pero hay provincias que no están conectadas justamente a esta red. O sea, allí, si no llegan los camiones, directamente no tienen gas. Exactamente, digamos, lamentablemente tenemos varias provincias de Argentina, el noreste, que no tiene otra alternativa, pero incluso las provincias que tienen otra alternativa, el usuario que tiene GLP no tiene gas natural, digamos. Es decir, que básicamente también depende 100% del GLP en Tucumán y en muchísimas otras provincias. Sí. 20 millones de usuarios en Argentina usan GLP, el 40% de la población, ¿no? En las distintas variantes, entre garrafas, cilindros, tanques, y esa gente depende 100% de que llegue el gas, así que nosotros también somos un poco rehenes del problema del gasoil, más allá de que también tenemos un problema de costos, que hoy la remuneración que nos autoriza la Secretaría de Energía a cobrar para transportar el gas licuado de los centros de producción hasta los lugares de fraccionado son 130 pesos el equivalente por cada garrafa de 10 kilos, y hoy eso ya no está cubriendo los costos tampoco, ese número. Claro. Bueno, el tema del precio ya lo habíamos hablado en una entrevista anterior, sí. Que están retrasados todavía. Estamos desfasados, bueno, eso lo ven las provincias limítrofes, que ven, al igual que en el gasoil, que ven cómo los camiones de los países limítrofes vienen a cargar gasoil acá, también se ve cómo se llevan las garrafas argentinas, cosa que no está permitido, pero sucede, ¿no? Se llevan garrafas porque están más baratas acá que en los países limítrofes. Claro. Ahora tengo una idea, en Paraguay vale el doble, en Brasil vale el triple. Claro. Ahora, el problema no es la producción, nosotros exportamos, de hecho, gas. Es decir, la producción está bien. Exactamente. Sí, la producción está perfecta. Nosotros producimos casi el doble del gas licuado, que producimos 2,5 millones y consumimos 1,5 millones. Es decir, que tenemos un excedente. Y bueno, el problema que estamos teniendo es el problema del faltante de gasoil para llevar ese producto a los argentinos. Claro. Ahora, Pedro, si tuviéramos otra infraestructura, que también es un tema que hemos hablado, ¿no? La falta de gasoductos que permitan llevar el gas al norte, ¿no estaríamos en este problema? Bueno, sí, no, Martín, la realidad es que la extensión territorial argentina hace que aunque vos tuvieras gasoductos, por ejemplo, este famoso gasoducto que se está hablando ahora, el Néstor Kirchner, permitiría producir, en vez de 2,5 millones de toneladas, probablemente 3,5 millones de toneladas, es decir, duplicaríamos la exportación o el excedente que tendríamos de gas licuado. Pero si vos no tenés la logística para llevar ese gas licuado a la gente que lo necesita, está ese mismo problema. ¿Qué sucede? La gente piensa, pasa un caño y todo el mundo va a estar conectado, y no es así, porque el caño de gas, para que realmente sea rentable, tiene que haber una densidad de población importante. Si uno, por ejemplo, tiene una localidad muy pequeña, no es económicamente viable llevar gas natural, es más conveniente llevar GLP. Por eso es que en países muy desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, también gran parte de la población utiliza GLP para en sus casas con tanques o con cilindros, y lo mismo pasa en Europa y en otros lugares. No es que va a reemplazar 100% el gas natural al GLP, va a llegar a los lugares que la densidad justifica que llegue. El resto se usa GLP, que es un combustible totalmente noble, es un combustible mucho más ecológico que por supuesto que los combustibles como la leña, el carbón, etcétera, ¿no? Claro, es decir, va a haber zonas donde siempre va a haber gas licuado.
Siempre va a haber gas licuado y repito, el gas licuado tiene una ventaja enorme que se puede transportar de forma líquida, de una manera fácil, y puede llegar a casi cualquier hogar sin necesidad de tener que hacer grandes inversiones de conexiones, de instalaciones, de cañerías, etcétera, etcétera. Y además le digo una cosa, por ejemplo, en el caso de Tucumán, Sí. una familia tipo que consuma, por ejemplo, 2 garrafas al mes, gasta 1.200 pesos. Si consumiera en Tucumán el equivalente en electricidad, gastaría prácticamente el doble, 2.100 pesos en electricidad. ¿Por qué? Porque las facturas de abono tienen un cargo fijo importante, tienen impuestos importantes, y lo mismo sucede incluso con gas natural en muchos lugares del país. En Córdoba, si usted consume gas natural frente a GLP, es más caro el gas natural, por lo mismo que estoy comentando. Es decir, no siempre el gas natural termina siendo más barato. Claro. Ahora, Pedro, hemos tenido en el último tiempo 4 aumentos del precio de los combustibles, inclusive, por supuesto, el gasoil. Esto, me imagino, para ustedes es un aumento en los costos del traslado, pero recordemos que el precio de la garrafa se actualiza cada 6 meses. ¿Estarán necesitando que se revea ese tema? Sí, Martín, la actualización última fue en abril, fue del 20% en cada etapa de productor, fraccionado y distribución. Ese 20% lamentablemente no alcanza a cubrir la inflación, y sobre todo la inflación del sector, que como bien decís tiene incidencia logística muy importante, mano de obra importante. Nosotros acabamos de cerrar la paritaria con aumento del 60%, entonces realmente no cubrimos los costos. Por eso seguimos con un problema de atraso importante, que bueno, ya lo hemos hablado, cuando tenés atraso en los precios de los energéticos se resienten las inversiones, y en última instancia se termina resintiendo el servicio y la distribución, cosa que es lo que hay que evitar, ¿no? Claro. A ver, para que se entienda, de mantenerse la situación actual, ¿podría haber empresas que dejen de operar? Perdón, ¿me repetís la pregunta? Decía, de mantenerse Martín? la situación actual, que están denunciando justamente falta de rentabilidad, ¿podría haber empresas que dejen de operar, que decidan destinarse a otro rubro? Sí, definitivamente sí, definitivamente sí. Es decir, ese es el gran riesgo que corremos cuando vos podés operar a pérdida de un tiempo limitado. Cuando eso se prolonga en el tiempo, hay empresas que terminan... Y lo más preocupante de esto, que también se lo hemos dicho a las autoridades de energía, es los lugares más críticos son los más alejados, porque ahí es donde el costo es mayor. Como el precio es uniforme para todo el país, es lo mismo una garrafa en Buenos Aires, en Bahía Blanca, que en Tucumán o en Misiones. Cuanto más alejado estás de los centros de producción y de las bocas de fraccionado, más caro es el costo de llevar la garrafa, y esos son los primeros lugares que lamentablemente van a dejar de ser cubiertos, porque a las empresas no les va a interesar operar en esos lugares. Claro. Bueno, la verdad que esperamos que esto se resuelva, Pedro, porque no solamente sufren las empresas, también sufre la gente, ¿no? Porque debe haber gente que no está en estos momentos con gas en sus domicilios. Agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, Pedro. Muchísimas gracias. No, al contrario, Martín, un saludo. Que tenga un buen día. Hablamos con Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado.